¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Esta semana vamos a trabajar un poco en el tema de cómo armar un equipo y cómo poder manejarlo. Hoy vamos a empezar con un poco el arreglo de los entrenamientos, ¿sí? Y en este caso les traigo 2 días diferentes, de diferente manera, pero en sí tienen lo mismo, de un horario de GH, por así decirlo, que ustedes lo pueden ir adaptando. En principio, tengan en cuenta que primero tenemos que crear un calendario conjunto. Para mí es lo mejor para que ustedes puedan tener la idea de, cada uno puede tener una idea de cómo va a llevar todo. En este caso, en el tema de los calendarios, le traigo un poco lo que es el día y tienen que tener, si o sí, en este calendario, para mí, en mi semana, tendrían que tener actividades anexas donde ustedes van a tener almuerzo, merienda, pausas, reuniones, trabajos de marcas, trabajos con lo que sea, ¿sí? Cada vez que ustedes tengan que hacer una actividad anexa al counter, para mí lo tienen que anotar y lo tienen que llevar. Después, un rubro muy importante es el tema de la psicología, que el tema de la psicología obviamente depende de la organización, va a tener un psicólogo deportivo y si no tiene una organización, estaría bueno que lo trabajan entre los 5 o 6 que sean, para que puedan llevar a cabo ustedes mismos el trabajo. Y después en el tema un poco de llevar los días a días, después tenemos dentro del counter, tenemos la rutina individual que cada uno tiene que tener, el trabajo táctico teórico que pueden llegar a tener, los torneos que pueden llegar a tener, el trabajo en grupo que después voy a explicar qué función cumple eso, los treinos grupales, o sea, las scrims contra otros equipos y la bot o demo review, ¿sí? En este caso les traigo 3 maneras distintas, 2 maneras distintas y después vamos a crear una semana entera mixeando un poco todo esto, ¿sí? Obviamente estoy trabajando con un horario FH unas 10 11 horas. En este caso son 10 con almuerzo y después acá por ejemplo podemos cambiar por una merienda, pero bueno. En este caso vamos a trabajar un poco en este sentido. Tengamos en cuenta que el trabajo táctico es fundamental. Para mí todos los días tendrían que trabajar algo táctico siempre. Si no hay algo táctico por trabajar es que están teniendo un problema. Esto obviamente se puede reducir a 1 hora y 1 hora de, por ejemplo, vamos a trabajar. Vamos a poner acá Tuki táctico Mirage. ¿Sí? La primera hora va a ser de táctico de Mirage. ¿Ven? Acá ustedes, yo estoy usando Team Up, que es gratuito, lo pueden usar todos. Ustedes comparten el link solamente y ustedes van a tener todo. Ven, vamos a poner táctico Mirage y después podemos poner una demo review Navi. ¿Sí? Vamos a ver a Navi, una demo de Navi. Entonces acá tenemos. Después acá, obviamente, lo podemos duplicar. Porque el almuerzo siempre se puede duplicar. Ahí se duplica. Y acá, por ejemplo, podemos duplicar la rutina también para que tengamos la rutina también. Ahora, ¿cómo llevamos el día a día? Podemos tener, depende de cómo acomodemos los treinos, podemos tener demos review o más táctico, más teórico, por ejemplo. Podemos acomodar los treinos o si tenemos torneos, ¿sí? Eso va a depender de ustedes. Obviamente en este caso les doy ejemplos con bot review para que puedan ver su propia bot de los treinos. También pueden tener ejemplos con solo treinos, si tienen que ser más intensivos, si no tienen tanto tiempo la bot review. O si tienen torneos, dependiendo del horario, es llevar el torneo a otro lugar. Bien. En este caso, por ejemplo, acá tenemos un trabajo táctico intensivo con 2 horas. Acá tenemos un poco más de la demo review. Acá tenemos un trabajo bastante review de bot con torneos, por ejemplo, con el EVP, que se juega lunes y martes, para dar un ejemplo. Y bueno, acá tienen que ir llevando. Por ejemplo, acá tenemos un BO3 con un equipo y después tenemos bot review. ¿Qué podemos hacer acá? Por ejemplo, después de la rutina, un treino. Después de este treino, que podemos tener otro treino, uno tras de otro, bien. Después de esto, podemos meter un bot review, que sí, que lo podemos llevar, un bot review. Después que podemos tener, por ejemplo, una merienda. A las 5 pm podemos tener la merienda. Para hacer una pausa. Para cambiar, ¿ven? Ahí metemos la merienda. Después que podemos tener otro treino, o podemos tener un torneo, dependiendo. Por lo general, vamos a tener otro treino. Ahí, perfecto.
Podemos tener un torneo. Torneo versus Pepito. Ahí. Y podemos ir armando acá, ¿ven? Y acá ya podríamos armar otro estilo de cómo llevarla al día. Obviamente todo esto se va a acotar a su tiempo de trabajo. Y a cómo llevan todo, ¿sí? Tengamos en cuenta que también después de los torneos, por lo general, estos torneos se llevan la bot review. Se ve la bot, así que también dentro del táctico se puede ver la bot review. Bien. Todo esto del calendario y los entrenamientos va a depender de ustedes. Yo les recomiendo siempre de que tengan dentro de la semana, tengan obviamente los treinos, porque tienen que treinar lo que ven. Lo táctico teórico para mí todos los días, aunque sea una hora, se tienen que llevar. La rutina individual la pueden poner por dentro del entrenamiento o por fuera. Esto recordemos que es un horario de GH, o sea que es distinto. Se arranca a la mañana con táctico y después se lleva todo. Obviamente va a ser distinto el horario de GH, pero bueno. Depende de cómo lo llevan. Y acá los trabajos en grupos. Yo voy a mover esto y voy a poner un trabajo en grupo, ¿sí? Por ejemplo, para trabajar en grupo, Pico Park. ¿Vos decís qué? Sí. Es un juego que distende, por ejemplo. Es un juego en equipo que distende y que puede ayudar un poco a llevar eso. Obviamente antes del torneo capaz no es tan bueno, pero por ejemplo pueden hacerlo así. Bueno, ahí. Ahí. Después de la merienda, vengan, nos reímos un rato con el Pico Park, después nos ponemos fuego con el trainer y después el torneo. ¿Sí? Por ejemplo. Y acá tienen otro estilo de llevar el trabajo, ¿sí? Ahora, terminamos la semana de torneos, por ejemplo. Bien, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos bot review, porque necesitamos ver lo que nosotros vimos mal del otro torneo, del torneo de la semana. No, perdón. Sería acá, bot review, necesitamos el bot review de la semana. Obviamente acá tenemos que copiar, pues vamos a comer a la misma hora. Y después, en vez de rutina, por ejemplo, metería táctico. Para distender un poco, táctico. Metería 2 horitas de táctico y ahora sí metería la rutina. Y ahora empezaría con el trabajo de los treinos de decir, bueno, tenemos que trabajar todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Acá tenemos la merienda. Vamos a eliminar esto y vamos a copiar lo de la merienda, así tenemos todo en el mismo horario. Copito 26. Copito 25. Ahí está. Así tenemos todo lo de la merienda, traino, merienda. Acá, ¿qué pueden agregar? Podemos agregar más bot review, podemos seguir agregando el traino. Para mí, un traino va a ser mejor. Traino versus X. Y acá, dependiendo obviamente de la organización, si tenemos el trabajo en psicólogo o no. Obviamente ustedes también pueden hacer trabajo psicológico dentro de sin tener especializándose un poco, ¿sí? Y acá tenemos 4 días totalmente distintos y ahora vamos a armar otro día distinto de otro sentido. Entonces acá arrancamos el día con, por ejemplo, actividades conjuntas. No importa que sea, trabajo en grupo, ¿sí? O trabajo en grupo. Acá vamos a cambiar un poco el horario, vamos a poner táctico, ¿sí? Ahí cambiamos un poco el horario, acá ponemos el almuerzo. En vez de poner a las 12 le ponemos a la 1, cambiamos un poco. Acá empezamos con la demo review que no vimos ayer, ¿sí? Porque ayer no tuvimos demo review, ahora sí necesitamos demo review. Vamos a poner 2 horitas de demo review, más tranquilos. Y ahora sí, empezamos con los treinos. La merienda la vamos a desfasar 1 hora, por ejemplo. Acá vamos a poner la rutinita, ¿sí? Para que no se me enfríen los locos. Acá vamos a poner un treino.
Vamos a poner otro treino. Y por último, una charla en conjunto de la semana. Acá en actividades, no, actividades anexas no, sino que trabajo en grupo. Y acá tenemos una semana entera de distintos tríos. Obviamente lo pueden ir cambiando, lo pueden ir variando. Pero acá tienen distintos tipos de cómo trabajar los entrenamientos. Acá propuse varias cosas y fíjense cómo fui mezclando todo, ¿sí? En este caso, ¿por qué puse charla en conjunto de la semana? Para mí al final de la semana siempre se tiene que charlar en conjunto de cómo fue la semana, cómo se trabajó, si se trabajó mejor, si se trabajó peor. Perdón. Si se trabajó mejor, si se trabajó peor, cómo fuimos trabajando y cómo encarar la próxima semana, ¿sí? Una vez que nosotros trabajamos toda esta semana entera, ahí va a ser distinto, pero bueno. En este caso, fíjense cómo fuimos llevando todo. Y obviamente es una semana hipercargada con 10 horas de trabajo, 9 horas de trabajo. Acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 horas de trabajo por día. Sí, 9 horas, se puede ser un poquito más, un poquito menos, porque por lo general los torneos duran 2 horitas. ¿Sí? El psicólogo acá ya cambia un poco y la charlita seguro dura 2 horitas, pero ponerle que son 10 horas de trabajo. Obviamente se puede ir sacando, se puede ir mejorando, dependiendo del coso. Obviamente esto es de un horario de GH, como había dicho antes, pero obviamente esto se puede trasladar a un horario normal, de decir, bueno, empezamos a las 2 e ir cambiando, e ir mejorando. Pero los puntos más importantes es que tengan actividades en conjunto, que tengan actividades, para mí el táctico es fundamental. El tema de los treinos también es fundamental. Por lo menos tener 2 treinos al día es bastante fundamental para mí. Y el tema de poder ver esos treinos, poder ver esas bots, poder ver los bots de los torneos, poder ver un montón de cosas para poder solventar y llevar, es bastante importante. Y ver demos en conjunto también ayuda un montón. Así que con todo esto que yo les proporciono es una manera distinta de trabajo. Capaz ustedes no lo ven así, pero en el profesionalismo por lo general se lleva así. Si se separan bien los horarios, se llevan bien los horarios puestos y se trabaja de una manera un poco más ordenada y más trabajada. ¿Sí? Con esto me despido. A la una voy a aprender explicando un poco más dentro de todo esto que se puede trabajar dentro de todo. ¿Sí? Voy a explicar un poco todo y después vemos cómo trabaja. Adiós.